Nunca antes en la historia hemos vivido algo similar. Estamos en medio de un momento histórico sin precedentes, que nos desafía una simultaneidad de cambios a los que probablemente no estemos enfrentando de forma consciente, lo que no implica que no los estemos enfrentando. Me refiero a que la digitalización, producto de la era de la información en la que estamos inmersos, es para nosotros como humanidad un momento bisagra. Hace algunas décadas, nada de lo que hoy es una realidad fue siquiera imaginado por la sociedad como posible. Uno de nuestros desafíos que tenemos como apóstoles de este siglo es entender la magnitud y complejidad de esos cambios, para usarlos a nuestro favor a la hora de encarar la tarea más importante de nuestra vida, la de llevar el Evangelio a los confines de la tierra. Bienvenidos al podcast de Emprender y Evangelizar. Mi nombre es Maxi Ordinas y soy el encargado de hacer de este espacio un lugar para que tu negocio pueda crecer y lo haga santamente. Este es el episodio número 22, titulado La nueva evangelización en el mundo digital. El crecimiento exponencial es algo que es difícil de entender en nuestra realidad. No estamos acostumbrados a la exponencialidad en términos prácticos. Las cosas que conocemos se comportan de una manera lineal, podríamos decir. Es natural por ese motivo que nuestra proyección respecto a los crecimientos exponenciales sea por lo general errónea. Santiago Bilinkis, un tecnólogo y conferencista argentino, explicó esto mismo en una conferencia hace algunos años. Él decía en la introducción de su charla que por primera vez en la historia de nuestra humanidad desarrollamos una tecnología que tenía la capacidad de mejorarse de forma exponencial. Llevado a términos prácticos, si comparáramos la tecnología de un avión de 1950 con uno de la actualidad, notaremos que las mejoras en función de su velocidad, altura máxima, rango de independencia con una carga de combustible, por nombrar algunos aspectos, tienen un crecimiento muy lento. Un avión comercial que en 1950 volaba a 846 km por hora, hoy lo hace a 954 km por hora. Esto nos da como resultado que la tasa de mejora anual que tuvo la velocidad del avión desde 1950 a hoy es del 0,2%. Las tecnologías que nos permiten la digitalización, que hoy ya es parte de nuestra vida, tienen un crecimiento bastante mayor. En promedio de varias variables, una computadora mejora un 40,5% en sus capacidades todos los años. 0,2 contra 40,5 anual. Los números son abstractos a la hora de entenderlos sin puntos de referencia. Para que se entienda mejor, voy a usar el siguiente ejemplo otra vez. Si el avión de 1950, que volaba a 846 km por hora, hubiera mejorado su velocidad en una tasa del 40,5 anual, hoy ese mismo avión volaría a 790 veces la velocidad de la luz. Así es más gráfico apreciar qué es lo que está sucediendo en este mismo momento en relación a la revolución tecnológica en la que estamos inmersos. La vida como la vivimos hoy está inseparablemente asociada a la esfera de lo digital. Dicho en sencillas palabras, nuestra vida tiene una realidad digital ineludible, y de forma paulatina esa realidad será cada vez mayor. Y por esto también es que somos portadores de un título bello pero exigente. Somos los primeros apóstoles de esta edad digital. Es en razón de esa realidad que nuestra labor evangelizadora no puede excluirse a un plano analógico de forma exclusiva. Pablo VI, en la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, en el punto 40, hablando sobre los medios de evangelización, dice, y cito: «La evidente importancia del contenido no debe hacer olvidar la importancia de los métodos y los medios de evangelización. Este problema de cómo evangelizar es siempre actual, porque las maneras de evangelizar cambian según las diversas circunstancias de tiempo, lugar, cultura. Por eso plantean casi un desafío a nuestra capacidad de descubrir y adaptar. A nosotros, pastores de la Iglesia, incumbe especialmente el deber de descubrir con audacia y prudencia, conservando la fidelidad al contenido, las formas más adecuadas y eficaces de comunicar el mensaje evangélico a los hombres de nuestro tiempo». Fin de la cita. Las bondades que Internet puede ofrecer para tales objetivos son indiscutibles. Como dijo el Papa, debemos descubrir las formas más adecuadas y eficaces de comunicar el mensaje evangélico. Existen distintas iniciativas apostólicas digitales de trayectoria y reconocimiento, como Catholic Link, y otras más incipientes. Constantemente están creándose nuevos espacios digitales con el fin de fortalecer la fe. Esto es algo para celebrar. Desde el punto de vista individual existen dos formas de participación de esta revolución digital, ambas importantes. En Internet podemos ser creadores o consumidores de contenido. Los roles no se excluyen,
Podemos ser ambas cosas. Lo importante es remarcar que Internet es una herramienta cada día más indispensable a la hora de dar difusión a un proyecto apostólico. Y si tus iniciativas apostólicas aún no desarrollaron esta parte digital, deberías plantearte hacerlo. Por otro lado, es importante también que como comunidad de iglesia seamos proactivos, entendiendo esta realidad de consumidores de la que indefectiblemente formamos parte. Me refiero a que debemos ser buscadores de espacios digitales evangelizadores donde encontremos alguna forma de alimentar nuestra vida de fe. Así, por ejemplo, emprender y evangelizar es un buen espacio para aquellos que quieren dedicar su vida profesional al mundo del emprendedurismo. Pero existen otros cientos o miles de proyectos que esperan ser descubiertos por las personas con las características adecuadas. Y en caso de no existir el espacio que buscas, siempre está la posibilidad de convertirte en creador de contenido e iniciar un proyecto propio de evangelización. Sin embargo, con todas las bondades que Internet y las tecnologías de la comunicación o computación pueden ofrecernos, hay cosas que no pueden darnos. Entender las limitaciones es tan importante como entender los alcances. Conociendo esto, podemos hacer un mejor uso de las herramientas sin caer en el error de pedirle cosas que no puede darnos. Coincido con la opinión de Jesús Colina, fundador de Aleteia, que escuché en una entrevista que le hizo Mauricio, fundador de Catholic Link, donde decía en sencillas palabras que la evangelización digital es realmente evangelización en la medida en que acerca a las personas a Jesús. Y aunque todo encuentro es valorable, como evangelizadores digitales tenemos que tener por objetivo un encuentro que no es posible en la digitalidad. Me refiero, Jesús Colina en realidad, que la evangelización digital debe entender que los sacramentos son el modo predilecto de encuentro con Cristo, y por ello debe tener por objetivo final que los fieles se acerquen a ellos. De esa manera no habrá dudas de que la tarea evangelizadora hecha en Internet es realmente evangelizadora. De lo contrario, podríamos caer en el error de pensar que algunas actividades que hacemos acercan a las personas a Dios, cuando en realidad no tenemos los elementos necesarios para afirmar tal cosa. Sencillamente debemos entender dos cosas en simultáneo: que la evangelización digital, lo hecho por Internet, tiene un límite claro. No es un medio de transmisión de la gracia sacramental. La gracia sacramental se halla en los sacramentos, justamente, y esa es la forma en la que Cristo nos enseñó a tener un encuentro real con Él. En ese sentido, la evangelización digital, para llamarse evangelización, debe promover este encuentro que se da fuera de esa esfera digital, que mucho bien hace, pero no puede suplir lo que es propio de la realidad sacramental. Hasta acá el episodio de esta semana. Más catequético que práctico o de emprendedurismo, pero no por eso menos importante. Al contrario, si emprender y evangelizar existe, es en razón de cumplir con la misión de unir la realidad empresario-emprendedora con la vida de fe. Espero que este episodio te haya sido de utilidad para profundizar en esto mismo. Si tenés a alguien conocido que pueda interesarle escuchar sobre este tema, no dudes en recomendarle el podcast. Como siempre, te pido que te suscribas y puntúes. Eso me ayuda mucho a seguir haciendo material de este tipo. Me despido como siempre, hasta la próxima semana.